Aunque la fertilización in vitro es considerada algo común en estos tiempos, fue recién el 25 de julio de 1978 cuando nació en Inglaterra Louise Vaughan, conocida como la primera bebé de probeta de la historia. Más de una década después, en 1990, nació en Montevideo Carolina, la primera uruguaya concebida mediante este procedimiento. Desde ese momento, los métodos de reproducción asistida han evolucionado a tal punto que actualmente se consideran normales en el ámbito médico, aunque los tratamientos continúan siendo costosos. Según la Ley 19.167, promulgada en el año 2013, el Fondo Nacional de Recursos permite acceder a ciertos métodos en forma gratuita o semigratuita, dependiendo de los ingresos de quienes lo soliciten. Así se trate de parejas heterosexuales, homosexuales o mujeres solas. Pero no todo es tan fácil como parece, pues para acceder a los tratamientos de alta complejidad se requiere una serie de exámenes, tanto físicos como psicológicos, que deben ser costeados por los solicitantes. A estos gastos se les suman los traslados para quienes viven en el interior, ya que las únicas clínicas habilitadas se encuentran en Montevideo. Los hijos nacidos mediante reproducción asistida tienen derecho a saber su origen, así como los receptores de óvulos y espermatozoides también están habilitados a conocer las características físicas de los donantes, quienes no pueden recibir dinero a cambio ni hacerlo más de determinada cantidad de veces. En julio de 2022, la Ley de Reproducción Asistida fue modificada, estableciendo que el Fondo Nacional de Recursos cubrirá los procedimientos de criopreservación de gametos a todos los pacientes oncológicos menores de 40 años. Si bien los tratamientos contra el cáncer han mejorado a lo largo del tiempo, logrando mayor sobrevida, la quimioterapia y la radioterapia pueden comprometer la capacidad reproductiva de las personas, por lo que la fertilidad se convierte en un tema relevante para quienes sobrellevan un cáncer. El porcentaje de embarazos logrados en Uruguay mediante fertilización asistida es uno de los más altos del mundo, lo que en un país con una tasa de natalidad bastante baja es una buena noticia. El testimonio de las torturas. No, gracias a ti por estar acá en una semana tan importante. Por quinto año consecutivo se conmemora la Semana de la Fertilidad. El 4 fue el Día Internacional de la Fertilidad y en esta semana la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana está haciendo muchas actividades también que tienen que ver con la información, charlas. Contanos un poco cómo viene siendo esta semana. Así es. A veces en algunas patologías se elige un día y ese día es el que se machaca. Y desde hace 5 años, a instancias de la que era en ese entonces la presidenta, la doctora Capurro, ella pensó en hacer una semana para poder justamente tomarse los días para hablar de distintos temas, porque esto tiene muchas implicancias y hay mucha información para brindar. Y bueno, desde entonces, todos los años nos tomamos una semanita en que hacemos charlas. La primera vez fue todo presencial, después vino la pandemia y nos dio la herramienta de las charlas virtuales y hoy podemos hacer actividades presenciales y actividades virtuales para poder llegar a todo el país. ¿En qué consisten esas charlas y cuáles son las que quedan de aquí al finalizar la semana? Ahora nos quedan de miércoles, jueves y viernes a las 19 horas, se hacen por Zoom, hay que apuntarse en la página de la Sociedad Uruguaya de Reproducción, es surh.org.uy. Pueden apuntarse o buscar la sociedad en las redes y mandar por ahí y les van a mandar el link. Y nos quedan todavía 3 días de muchas charlas porque cada 15 minutos es una de algún tema, entonces tienen mucha información. Y después quedan grabadas. Así que se pueden consultar. Las pueden ver. ¿Quiénes se acercan más en esta semana? ¿Las mujeres, los hombres? Porque cuando hablamos de fertilidad o de infertilidad, hay una carga sobre la mujer. Generalmente en la sociedad no hay una carga sobre la mujer. Lo que tiene que ver con la paternidad también se recae sobre la mujer. Así que me gustaría saber qué pasa. La gente que se acercan parejas, más las mujeres, los hombres. Yo creo que hay de todo. Probablemente debe haber un poquito más de mujeres en las charlas. Porque en nuestro país la ley contempla a las mujeres que están solas, las que están en pareja heterosexual y tienen dificultades reproductivas, y las mujeres en pareja homosexual. Entonces, claro, ganamos un poquito en número. Y después también hay mucha gente que es familiar de personas que están
en tratamientos y que les sirve tener información para poder ayudar y acompañar desde un lugar capaz que no tan mágico, sino más informado. La infertilidad puede afectar a cualquier persona, independientemente de su sexo, de su posición económica, de su orientación sexual, cosas que está bueno en estos días informarle también a la población, ¿no? Sí, le puede pasar a cualquiera y hay muchas causas y muchas cosas que pueden suceder. Y todo arranca con, como todo en salud, con cuidar la salud en general, alimentación saludable, ejercicio, tener normopeso, evitar los tóxicos y cigarrillo, drogas, todas esas cosas. Y después hacer los controles periódicos de salud correspondientes. En el caso de las mujeres estamos acostumbradas al control ginecológico. Los varones son un poco más escurridizos, pero también es importante. Y siempre consultar en caso de alguna dificultad. No quedarse con la duda ni apostar solo la magia, sino consultar, que ahí van a recibir la ayuda que necesiten. ¿Cuándo es recomendable consultar? Bueno, cuando digo, ay, bueno, capaz que yo preciso otro tipo de ayuda o quizás estoy enfrentando un problema de infertilidad. El ideal es que la gente antes de buscar embarazo ya consulte al ginecólogo, que hay una consulta con el ginecólogo general que se llama preconcepcional. Incluso en los lugares del interior, que capaz que no hay siempre un ginecólogo, se puede hacer con una partera o con un médico de familia, en que se hacen estudios básicos, generales, para ver que todo esté en orden como para empezar a buscar. Por ejemplo, descartar anemia, diabetes, distintas cosas que podrían complicar. En las mujeres de más de 35 años, se recomienda que después de 6 meses, si no consiguen embarazo, que busquen. En las menos de 35 años, si no tienen ningún antecedente sospechoso, pueden buscar hasta por 1 año. ¿Qué quiere decir antecedentes sospechosos? Si una mujer tiene ciclos irregulares y menstrua cada 3 meses, no precisa buscar 1 año, puede consultar enseguida. Si tiene el diagnóstico de una endometriosis severa o el marido tuvo una criptorquidia de chico, quiere decir que los testículos no habían descendido y hubo que operarlo. Distintas cosas que a uno le haga ruido, no precisa esperar 1 año. Pueden consultar antes. ¿Qué pasa una vez que se detecta que existe este problema de salud? Porque otra de las cosas que dice la ley es que la infertilidad es un problema de salud y debe ser, tenemos derechos que deben ser garantizados en los centros de salud. ¿Cómo es ese camino para una vez que la persona llega y a qué tiene derecho? Bueno, la ley lo que prevé es que justamente es una enfermedad, con lo cual las consultas están cubiertas dentro de la institución de salud que la persona se atiende, los estudios para diagnóstico. Es importante que haya equipos interdisciplinarios porque no es solo el ginecólogo que hace reproducción, hay mucha más gente que trabaja en esto y hay andrólogos, hay psicólogos, hay endocrinólogos y a veces otras especialidades que tienen que ver con la salud reproductiva y que tienen que participar, y eso en cada institución hay equipos formados que trabajan en eso. Entonces, lo primero que se hace es estudios básicos para saber dónde estamos parados, si hay cosas para mejorar. Por poner un ejemplo, si una paciente tiene la hormona tiroidea desajustada, primero hay que ajustar eso, después vemos si hace falta otras cosas. Y después están las técnicas de reproducción, las que se llaman de baja complejidad y las de alta complejidad. Las de baja complejidad también se hacen dentro de la institución del prestador de salud que tiene la persona. Hospital, mutualista, seguro, se hace todo dentro de esa institución y cuando requieren alta complejidad, ahí ya es a través del Fondo Nacional de Recursos. ¿Cómo es la cobertura del Fondo Nacional de Recursos? Tiene que ver con los ingresos de la persona también, ¿no? Lo primero es, nosotros presentamos ante el fondo el caso clínico para explicar por qué necesita ese tipo de tratamiento, porque todo tratamiento médico tiene que tener una indicación, y ese montón de estudios del que hablaban ahora, en realidad todos esos estudios son necesarios y el fondo los pide para estar tranquilos que la pareja está bien estudiada, que no hay cosas para emprolijar antes y mejorar las probabilidades. Entonces, se presenta todo eso y ellos analizan el caso y ven si efectivamente tenemos una indicación de ese tratamiento. Y después cubre 3 intentos de alta complejidad y sí, lo que tiene, digamos, es la única prestación que tiene el fondo, que es con copagos, y esos copagos dependen de los ingresos de cada pareja. La gente que gana muy poquito no paga nada. Menos de 40.000, ¿no? 50 y algo mil pesos entre los dos, nominal por mes. Bien. Después hay franjas intermedias y bueno, y va subiendo en función de lo que gana cada pareja. ¿Ha aumentado en los últimos años la cantidad de solicitudes que se realizan al fondo para estos tratamientos?
Creo que los primeros años fue cuando hubo un boom más importante porque había mucha gente que venía esperando de toda la vida. De hecho, los primeros 2 años no había límite de edad para las solicitudes, entonces claro, porque claro, si yo tenía 40 años y no existía ley no podía pedir nada. Claro. Cuando salió estaban las compuertas abiertas para todo el mundo. Hoy a las mujeres, perdón que la cortes, hasta 39 años. Claro, una vez que una mujer cumple 40 ya no se puede hacer la solicitud, ¿tá? Con lo cual hay que estar atenta y consultar antes. Claro. Pero me decía que al principio fue como un boom de solicitudes y después se reguló estamos un en poco un más. promedio de unos 600 por año. Bien. El fondo el viernes presentó los números, después lo van a subir en la página del fondo. El jueves que viene hay una actividad en el Parlamento que van a presentar números nuevamente, pero están en unos 680, 650 por año. ¿Y las edades aproximadas, cuáles son las que prevalecen en estas solicitudes de la...? Mira, creo que el viernes lo mostraron, era más o menos 36 años estamos ahora de promedio de edad. Bien. La edad biológica... Al inicio, perdón. Al inicio, sí, al inicio, la solicitud, como decíamos. La edad biológica que nos dicen, el reloj biológico que tanto nos dicen a las mujeres. Sí. Y no sé si la palabra está bien dicho, de lo tarde que decidimos ser madres, porque a ver cuánto es tarde y cuánto no es tarde, por qué si hay también una presión con la edad. Pero bueno, las mujeres uruguayas hoy eligen, junto a sus referentes efectivos con quienes estén, ser mamás más tarde, no quiero decir tarde, pero es la palabra que me sale ahora, o con una edad mayor a 35, por ejemplo, que antes. Sí, a ver, la sociología y la biología no van muy juntas. Y en esas cosas nosotros nos comportamos a veces como los países desarrollados. Entonces sí, las mujeres estudian, viajan, hacen posgrados, bueno, tienen otras cosas y la biología lamentablemente no nos acompaña. Por otro camino. Entonces, yo digo en chiste, siempre es la misma de la época de Moisés. Entonces, eso nos masacra. Y es probable que tampoco todavía está muy integrado en la cabeza de las personas el decir, mientras estudio tengo los hijos. Cuando uno lo dice, que yo se lo digo mucho a las que están estudiando cuando doy clases en facultad, les digo, dicen, profe, no puedo, profe, no me dan las horas, no me da la vida. Pero en realidad, cuando uno lo piensa objetivamente, cuando estás estudiando tenés quizás más tiempo para destinarle a tus hijos que cuando ya tenés una carrera, 14 horas de trabajo. O sea, cuanto más avanzás, más se complica. Claro. Lo que pasa es que eso uno no lo sabe antes. Pero es verdad que nosotras las mujeres nacemos con los óvulos. Esos óvulos se van muriendo y los que nos quedan tienen nuestra edad y son más viejitos y les cuesta más hacer bien la división de los cromosomas y todas sus estructuras tienen nuestra edad y eso hace que los resultados van siendo cada vez más pobres, lamentablemente. Bien. Otra de las novedades que en esta semana está buenísimo contarlo es que aquellos enfermos de cáncer pueden conservar sus óvulos y espermatozoides. Esto, la verdad que es una noticia que ha impactado. Yo recuerdo hace un par de años, estábamos en el otro estudio, Miro Cairo porque estaba conmigo. Recuerdo que hicimos una nota con Ney Castillo de la Pérez Scremini y estaban empezando con adolescentes, pero estamos hablando de otra situación, pero digo, fueron como las primeras veces que escuché hablar de esto. Hoy es una realidad, hoy está amparado por la ley y hoy se cubren los costos. Sí, 100%. 100%. No tienen que pagar nada. ¿Estamos hablando de entre 5 y 7 mil dólares? Sí, más o menos. Más o menos. En las mujeres, ¿no? Los hombres, la criopreservación de semen es mucho menos el costo, pero igual está bueno que se cubre. Bien, cuéntenos un poco más sobre... En realidad, ¿qué pasa? Cuando una persona tiene un cáncer y hay que hacerle quimioterapia, eso mata a los óvulos o los espermatozoides. Y muchas veces puede ser irreversible el efecto y ya después no poder tener hijos. Entonces, la idea es que en cuanto hay un diagnóstico, enseguida los pacientes puedan tener consulta con un especialista en reproducción para que los pueda asesorar de qué alternativas puede ofrecérsele como para poder preservar las gametas, los óvulos y las espermatozoides, como para que el día de mañana, una vez que esté curado, pueda tener sus hijos como todos los demás. Es importantísimo que cuando una persona está atravesando, que quizás no está pensando en eso, pero que el personal médico también reciba la información necesaria y transmita la información necesaria de, bueno, tú vas a hacer este tratamiento, esto es lo que te puede ocurrir,
para abrir el abanico de posibilidades y decir, bueno, este es el momento. Quizás vos no estás pensando en ser mamá o quiero ser papá, pero sí, va a pasar esto, puede pasar esto con la medicación. Antes que tuviéramos lo de la ley, a veces les daba como un poco de cosa porque era decirle, mira, te vamos a hacer quimio, te podés quedar estéril, pero las estrategias que existen salen un montón de dinero. Hoy creo que es mucho más fácil para todos porque esa limitante no está. Y cuando los pacientes uno lo transmite en la forma adecuada, también reciben un mensaje de vida, porque están, digamos, el mensaje es, mira que pienso que te vas a curar y que después vas a querer tener hijos. Entonces, es un lindo mensaje también. Qué bueno, es una hermosa noticia, la verdad. Cada día se detectan en Uruguay 2 cánceres en jóvenes de 15 y 39 años. ¿Qué pasa con las edades? Para cerrar y contar un poquito más sobre esta información de las personas que pueden extraer y conservar sus óvulos y espermatozoides que estén enfrentando una enfermedad. Claro, es hasta los 40 años. Bien. Entonces tienen la consulta y después, bueno, en el caso de los hombres, criopreservan las muestras de semen en alguno de los centros que están autorizados por el fondo, y en el caso de las mujeres se hace una estimulación de la ovulación para obtener los ovocitos y guardarlos. Y se conservan, hasta 10 años. Virginia, muchísimas gracias, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana. Como lo decía, pueden entrar a la página para estar participando de charlas, para estar en contacto. Como siempre decimos, la información es poder. Y es buenísimo, además, en esta semana que ustedes acerquen información tan valiosa y sobre todo que hayan luchado tanto por esta aprobación, que es más que importante en la ley. Muchas gracias. Que tengas buen día y muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Ahora nos vamos con Pablito Magno, le damos los muy buenos días, que está con Arotza. Bienvenido, Pablito, a nuestra mañana.